Entonces, el acompañamiento de la guía número 2 de química, mi nombre es el profe William Fernández, docente de química en grado 10º del Colegio Nueva Delhi. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la guía? Ustedes se van a dar cuenta, no sé si se está de alguna manera, se van a dar cuenta que dentro de la guía hay una información, como una especie de infografía, ¿cierto? Ustedes se han dado cuenta que gran parte de la guía es toda esta infografía que todo se relaciona con un proceso. En este caso, la síntesis química que se da a partir del proceso de la fotosíntesis. ¿Qué es lo que deben tener en cuenta a la hora de leer? Yo les voy a dar unos consejos para que cuando realicen el conceptual, que digamos que es uno de los puntos que se va a trabajar el día de hoy, ustedes lo puedan desarrollar, digamos, de la mejor manera posible. ¿Bien? Los consejos fundamentales es, siempre que aborden, siempre que tengan un texto que les digan, aparte de esa lectura, elaboren X o Y producto, siempre tengan pendientes los títulos y los subtítulos que están dentro del texto. Los títulos siempre van a tener, digamos, por modismo, por normativa, en este caso, por norma ortográfica, los títulos siempre van a estar en mayúscula. Bien, y en algunos casos de los textos, sobre todo, digamos, digitales, pues ustedes sabrán que los títulos siempre van a estar en negrilla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, observamos aquí que tiene que ver con los elementos fundamentales, la relación de la fotosíntesis con el ciclo de energía, ¿sí? Las divisiones, o las dos divisiones o las dos etapas sobre la cual ocurre la fotosíntesis, una etapa que depende de la luz, una etapa que no depende de la luz. Es decir, la primera sí tiene que ver directamente con la reacción, en donde la energía que proviene de la luz solar pues es absorbida para que comience una serie de reacciones, ¿sí? Que me van a permitir llegar hasta mi producto final. Pero hay otro proceso que no ocurre con la luz lumínica, porque no siempre las plantas van a estar expuestas a la luz, ¿sí? Entonces, durante un transcurso de tiempo, pues esa reacción digamos, va a ocurrir en un proceso que, digamos, que ocurre sin que la luz esté presente, ¿sí? No necesita la luz estar presente para que eso se dé. Y al final, todo se resume en esta ecuación química que ustedes observan acá abajito. Ese es el objetivo de la guía. El objetivo de la guía es que, como estamos hablando como un eje temático la vida, pues vamos a ver, yo diría que la más importante reacción química para nuestro planeta Tierra. Es decir, que si se desapareciera todos los organismos que de alguna manera producieran esta reacción, que es la fotosíntesis, pues la energía proveniente del sol no sería aprovechada y pues no se convertiría en el alimento para la propia planta y para los demás seres vivos. ¿Bien? Ese es el objetivo como de la guía en general. No vamos a abordar mucha cosa conceptual, eso lo vamos a ver en el punto número 2, que hay como una clasificación de las reacciones químicas, es decir, de los cambios químicos. ¿Bien? Entonces me voy a ir a la primera parte de la guía, la primera pregunta. Esta es la primera pregunta que nos dice. Entonces voy a hacer una lecturita y la idea es que se relacionen entre la tarea que se está dando en la guía y lo que pues uno espera como docente, en este caso lo que yo espero que ustedes realicen a partir de esa información. ¿Bien? Entonces, el primer punto dice que elabora, es decir, que de alguna manera debe ser creación propia, ¿sí? Un mapa conceptual sobre el proceso de fotosíntesis en las plantas a partir de la información dada en la infografía. Es decir, yo voy a tomar esta primera información que es la que me está dando la infografía, toda esta es la infografía que ustedes van a tener en cuenta para poder elaborar el mapa conceptual. ¿Bien? Entonces ustedes me dirán, profe, pues la verdad no soy muy bueno o todavía no entiendo cómo es que se realiza un mapa conceptual, porque eso nos puede ocurrir, ¿sí? O sea, y no sientan, digamos, como el temor de que no, pues no lo sé hacer. Para eso pues está esta primera entidad, para que comencemos a trabajarlo de esa manera. ¿Por qué es importante un mapa conceptual? Porque me va a ayudar primero a relacionar conceptos, a jerarquizarlos y a relacionarlos entre sí. Eso es una metodología a la hora, digamos, de, por ejemplo, ampliar mi manera o mejorar mi lectura, ¿sí? Yo podría elaborar tantos mapas conceptuales o mapas mentales como información yo esté leyendo. Eso me va a permitir más adelante
sobre todo aquellos chicos que de pronto su proyecto de vida esté relacionada con la parte académica, es decir, quieren continuar sus estudios ya sean desde lo técnico, desde lo tecnológico, o tal vez se atrevan a hacerlo de manera profesional, de pregrado, posgrado, etcétera, todos los niveles académicos, pues de alguna manera, digamos, este proceso les va a ayudar a facilitar a comprender un texto. ¿Bien? Entonces el mapa conceptual siempre va a tener la característica que ustedes observan en este lado, en el lado derecho. Ahí se van a observar que presenta como una serie de ramificaciones, en la cual comienza digamos, con la temática central, es decir, que en este caso yo podría hablar proceso de fotosíntesis, o simplemente el título que está acá grandecito, ¿no? Los elementos fundamentales de la fotosíntesis. Podría ser el título de mi mapa conceptual. Aquí podría ir los elementos fundamentales de la fotosíntesis. Entonces, o podría ir fotosíntesis y coger cada uno de estos títulos que están dentro del mapa y comenzar a hacer la jerarquización. Entonces, el concepto central que se va a trabajar dentro del mapa conceptual va a ser la fotosíntesis. ¿Ya? Ahora, el mapa tiene dos características, o los mapas conceptuales tienen dos características de los cuales de alguna manera son importantes a la hora de elaborar. La primera son los conceptos, es identificar muy bien lo que son conceptos, ¿sí? Y la segunda son aquellas proposiciones que me van a poder permitir unir esos conceptos. Es decir, por ejemplo, si yo comienzo aquí con la fotosíntesis, pero aquí no me está hablando de la definición de la fotosíntesis, sino me están hablando, por ejemplo, en una primera instancia sobre los elementos fundamentales, pues yo tengo que buscar una palabra que me una el concepto de fotosíntesis con el concepto de elementos fundamentales. Entonces yo podría decir fotosíntesis y colocar una preposición que me permita hablar sobre los elementos fundamentales. Entonces, ahí podría yo hablar, decir, por ejemplo, la fotosíntesis. Entonces, están presentes elementos fundamentales. Entonces, están presentes los siguientes, ¿sí? Sería mi preposición, en el cual hay unos verbos, que es el estar, ¿sí? Y hay unos, digamos, una especie de frases verbales que me permiten unir. Están presentes los, y aquí yo podría colocar elementos fundamentales y comenzar a hacer la categorización de cuáles son esos elementos fundamentales. Entonces yo comienzo a subdividir cuáles pueden ser. Entonces yo diría, elementos fundamentales, los cuales son, y observen que son varios, ¿no? Entonces aquí hay la explicación de diferentes elementos fundamentales que hacen parte del proceso de la fotosíntesis. Entonces yo estoy comenzando a jerarquizar desde el concepto superior, es decir, sobre la temática que me habla el texto, a los conceptos que se relacionan con esa temática, ¿ya? Ahora, ¿qué características debe tener los conceptos? Es decir, por ejemplo, los que voy a utilizar para elaborar mi mapa conceptual, pues deben estar representados dentro de un rectángulo y deben ser frases cortas, o sea, frases nominales muy cortas, es decir, no puede ser algo extremadamente largo, ¿sí? Es decir, que yo tengo que mirar cuál va a ser dentro de esos conceptos, qué es lo que voy a colocar dentro del paréntesis. Ya lo vamos a mirar en ejemplo, ¿ya? Ahora, eso va a tener una relación por medio de símbolos, ¿sí? Entonces yo puedo colocar colores, rectángulos de colores diferentes, puedo colocar cuadros, puedo colocar diferentes figuras, no solamente rectángulos. Pero pues los mapas conceptuales en su gran mayoría se hacen con rectángulos, ¿no? Pero también las preposiciones, es decir, las palabras que van a estar entre las líneas o van a estar representadas entre las líneas, pues son aquellas que le van a dar una interpretación a lo que está dentro de los rectángulos. Y eso es lo que vamos de alguna manera, a aclarar el día de hoy. Más que hablar, pues yo quiero que ustedes visualicen los siguientes pasos para que puedan elaborar un mapa conceptual. Voy a presentarles un pequeño video chiquitico de 2 minuticos sobre cuáles son los elementos más importantes dentro de un mapa conceptual. Hola, hoy día vamos a hablar sobre el mapa conceptual. Un mapa conceptual es una herramienta de aprendizaje que se basa en la representación gráfica de un esquema de los conceptos que lo forman. El mapa conceptual permite organizar y comprender ideas de manera mucho más clara. Veamos en qué consiste. Partimos del tema central de nuestro texto.
Identifica el tema y la pregunta principal que deseas desarrollar. De esta manera, el mapa conceptual se enfocará en detallar los tópicos que son realmente importantes para ti. Luego, necesitamos conectar nuestro tema central con otras partes. Conecta los elementos del mapa conceptual con los conceptos mediante una línea recta y una palabra de enlace que ayude a explicar de qué forma se relacionan. Estas palabras suelen ser verbos y es necesario que sean muy específicas para entender claramente su correspondencia con el texto. Ahora pasamos a identificar cuáles son los subtemas. Identifica varios conceptos sobre el tema que consideres más relevantes y necesarios para poder explicar la idea central. Resúmelos con palabras clave que te sean útiles para entender el texto. Y ahora define los últimos elementos en tu mapa conceptual, aquellos detalles aún importantes que te ayuden a entender el texto. Plantea en primer lugar los conceptos más importantes en la parte superior de la hoja, hasta colocar los conceptos menos importantes en la parte inferior de la misma. Estás haciendo una jerarquización de los temas. Al final, tu mapa conceptual debería tener más o menos esta forma. Listo, chicos. Entonces, el objetivo del primer punto es elaborar el mapa conceptual a partir de la información que me están dando. Bien, entonces yo les voy a mostrar, digamos, un ejemplo de la elaboración del mapa conceptual que ustedes pueden, digamos, consultar dentro de la web, ¿cierto? Yo podría decirles, bueno, pues, como es fotosíntesis, pues lo más fácil que yo puedo hacer es buscar en Google mapa conceptual de fotosíntesis. Pero se van a dar cuenta, digamos por experiencia propia, que cada mapa conceptual que se elabora depende de la información sobre la cual se está tomando como referencia para elaborarlo. Es decir que, por ejemplo, para este caso, el mapa conceptual que estamos tomando como referencia, o el concepto, la temática sobre la cual se está haciendo, es la leyes de los gases, ¿sí? Y quien lo realizó, o sea, quien lo elaboró, dentro de la información que le dieron, pues les colocaron solamente 4 leyes de los gases. Pero en realidad hay 7. Entonces yo podría colocarle las 7 leyes de los gases y colocar otras cosas diferentes. Así yo me voy a dar cuenta fácilmente, por ejemplo, cuando de alguna manera, pues lo que hacen es tomar el mapa conceptual elaborado de otra información diferente y que nada tiene que ver con la información que se les está dando. ¿Listo? Por eso en este caso, ojo chicos, porque es un jalón de orejas para algunos, no es consultar un mapa conceptual, es que ustedes mismos intenten elaborarlo. Observen la jerarquización que decían en el video. Partimos de la temática central, los subtemas son como los subtítulos que tengan la información, y lo demás, que se llama, digamos, como las ideas o los elementos que alimentan cada uno de los subtemas, es la explicación que está dentro del mapa, o en este caso dentro de la información o el texto que me están dando. ¿Bien? Ahora, observen que aquí hay unos conectores, ¿sí? O sea, yo no puedo colocar una conexión entre dos conceptos si no conozco un conector. Este conector puede venir como en verbo, establecer, por ejemplo, establece, ¿sí? Es el verbo de acá, ocurre, ocurrir, ¿sí? Pero en algunas ocasiones pueden ser palabras nominales, no siempre debe ser un verbo, ¿cierto? Entonces aquí podría colocar ejemplo, ¿sí? O acá más abajo podría colocar ejemplo, y si en mi texto que me están dando como referencia para hacer el mapa conceptual, pues hay ejemplos, pues los podría seguir colocando acá. Entonces observen, partimos del concepto clave, los temas o los siguientes conceptos que estén, y pues la explicación de cada uno de ellos, con los ejemplos, con las ecuaciones, con las gráficas, con lo que me estén dando dentro de la información, ¿bien? Mientras más completo, o sea, mientras más información yo extraiga del mapa, de la información del texto que me están dando, mejor va a ser el mapa, ¿bien? Sigamos. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Mi consejo siempre es que para elaborar un mapa conceptual se debe hacer este proceso. El primer proceso es que me dan un texto,
es decir, un texto de referencia. ¿Listo? Para ese texto, lo primero que voy a hacer es una lectura, antes de elaborar mi mapa. Lamentablemente, estamos acondicionados o estamos habituados de que leo el texto y voy elaborando el mapa conceptual. No, porque muchas veces de pronto dentro de la temática que estamos leyendo, pues no somos los expertos, y eso ocurre a nivel de colegio, ¿sí? Ustedes no son expertos todavía en diferentes áreas. Si fueran expertos, de pronto sí podrían saltarse el espacio de hacer una primera lectura y de una vez hacer el mapa conceptual. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Hacer una primera lectura en la cual vayamos al texto. Les voy a hacer aquí como un ejemplo. Voy a ir al texto original, al de aquí, y lo que voy a hacer es comenzar a subrayar con color, vamos a mirar rojo, aquellos conceptos claves que me van a permitir elaborar el mapa conceptual. Elementos fundamentales, ciclo de vida, etapa dependiente, los que están como en negrilla, ¿cierto? Ellos son los que yo voy a intentar colocar dentro de mi mapa conceptual. Bueno, aquí no hay, pero hay algunos como unos pasos que hay, que podría también resumir. ¿Sí? Y estos van a ser, digamos, los que yo voy a tener en cuenta a la hora de ¿qué? Desde comenzar a elaborar mi mapa conceptual. ¿Bien? Ahora la idea es cómo los voy a hilar. ¿Será que se relacionan? ¿No se relacionan? Pues ¿cómo lo voy a saber? Pues cuando hago la lectura. ¿Bien? Ahora, ¿qué podría hacer en otro color? En otro color lo que podría representar, tómenme aquí, por ejemplo en azul, podría representar aquello que me puede ayudar a comenzar a elaborar el mapa, digamos, conceptual. Por ejemplo, aquí hay una referencia que está relacionada con los elementos fundamentales. Entonces, para realizar la fotosíntesis, las plantas necesitan varios elementos que se encuentran en el medio ambiente. Entonces yo podría decir, acá la parte conceptual, el más grandecito es fotosíntesis, pero se está relacionando con elementos. ¿Sí? Entonces, yo podría decir, las plantas, ¿sí? Necesitan los puntos o como conector. Ese sería mi conector de fotosíntesis. Coloco fotosíntesis, entonces es un proceso en las plantas. Sé qué ocurre en las plantas porque aquí me lo está dando la información de las plantas. Y aquí el concepto de plantas ya puedo comenzar a hilarlo que necesitan. Entonces necesitan. Ese puede ser mi palabra. Entonces estas palabritas necesitan, verbos que ustedes van a encontrar en el texto, pues van a ser los verbos que ustedes pueden utilizar a la hora de elaborar el mapa. Que no somos expertos haciendo mapas conceptuales, pues no. Si entonces se hace a medida de que pues vamos haciendo el ejercicio de hacer mapas conceptuales. No estoy esperando que me hagan el mapa conceptual más maravilloso, eso sí lo esperaría, sería lo ideal, pero sí estoy esperando que ustedes hagan el ejercicio, o sea, que ustedes lo elaboren. Por tanto, si me presentan un mapa conceptual que yo sé que bajaron de internet porque pues no tiene nada que ver con la información, pues simplemente le voy a decir, venga, recita el mapa conceptual, tome la información para que pues lo puedan realizar. Por eso es que la guía pues tiene todo un día, toda una sesión para que la puedan realizar, digamos, con tiempo. Bien, eso con relación al mapa conceptual. Entonces, la idea es que vayan haciendo la jerarquización, realicen su mapa conceptual. Eso sería con relación al punto número 1, ¿bien? Que tiene que ver con competencias comunicativas. Vamos para el punto número 2, ¿bien? Les voy a hacer lectura un poco de lo que tiene que ver con el enunciado del punto, la información que me dan y la acción que me sigue. Entonces, el enunciado me dice, una manera de clasificar las reacciones químicas, nuevamente estamos hablando de reacciones químicas, es de acuerdo con los cambios de energía del sistema. Cuando hablo de cambios de energía del sistema, me estoy refiriendo a donde ocurre, ¿sí? Por ejemplo, si yo cojo un alimento y lo coloco dentro de una olla, pues ese va a ser mi sistema, ¿sí? Le agrego agua y le agrego calor, pues de todo ese va a ser mi sistema. Ahí estoy agregando energía, ¿no? Por ejemplo, en ese proceso. Entonces no nos preocupemos por la palabra sistema, es donde ocurre la reacción. Es decir, cuando una reacción química absorbe energía, es decir, necesita energía para que pues, se pueda dar, en este caso del entorno, por fuera de ese sistema, se clasifica como endotérmica. Entonces, si absorbe energía, se clasifica como endotérmica. Caso contrario, cuando una reacción química desprende energía o libera energía. Es decir, pueden haber dos tipos de reacciones, ya me lo está dando el texto. Una en donde se absorbe energía y se denomina endotérmica, y una donde libera energía y esta se clasifica como exotérmica. Y aquí tenemos dos imágenes. Una imagen que me está dando la relación de cómo pueden presentarse las reacciones
exotérmicas y endotérmicas en una ecuación química y una relación en donde me dice el concepto clave y con qué se asocia. Entonces, una reacción endotérmica es porque absorbe energía, requiere energía, por ejemplo, calentar. Una reacción exotérmica es porque libera energía. Por ejemplo, se forma una llama, por ejemplo. Entonces, cuando una reacción cuando un proceso forma una llama, es porque la reacción muy seguramente es exotérmica. Cuando un proceso requiere que yo caliente, pues lo más seguro es que esa reacción que va a ocurrir es endotérmica. ¿Listo? Entonces aquí me da un proceso. ¿Se acuerdan lo de los reactivos y lo de los productos? Eso es algo que de pronto no están teniendo en cuenta a la hora de mirar. Todo cambio químico, es decir, toda reacción química, voy a resaltar aquí este concepto clave, pues siempre va a estar interpretada por una ecuación química, es decir, por una serie de códigos de letras, ¿sí? Por símbolos químicos que me interpretan qué es lo que está sucediendo en ese cambio químico, es decir, en esa reacción química. ¿Bien? En este caso, observen aquí, recuerden esa flechita, ¿se acuerdan que yo les decía que esta flechita me dividía dos cosas? Entonces, los que están antes de la flechita los vamos a llamar reactivos o reactantes, los que están antes de la flechita. Es decir, es el A y el B en este caso de este ejemplo. Los que están después de la flechita, es decir, el C, el D y la energía o calor, es lo que vamos a denominar productos. Es decir, que una reacción siempre va a estar reactivos, mi flecha que me indica la dirección de la reacción y los productos, que es lo que estamos identificando acá. ¿Bien? Es decir, que para una reacción exotérmica, la energía en dónde está, pues en los productos. Entonces, esa es la información que también me está dando esta imagen. Ahora, en caso de las reacciones endotérmicas, nuevamente, observen aquí, antes de la flechita está esto, que son muy reactivos, pues en este caso, la energía o el calor, ¿dónde está? ¿En mis reactivos o en mis reactantes? Por lo tanto, es una reacción endotérmica. Y es una manera también de diferenciar. Es decir, me pueden dar una reacción química y decir dónde está la energía, o el calor, o la luz, o lo que esté ocurriendo en ese proceso. ¿Sí? Entonces, si mi energía está en los productos, la reacción es exotérmica. Si mi energía está en los reactivos, la reacción es endotérmica. ¿Listo? Hasta aquí, digamos, es como la información que me están dando. Ahora, me dice ahora cuál es la tarea de evaluación. Es decir, aquí yo les estoy metiendo un poquito de ICFES, pero ahora aplicado a los talleres. Entonces, la tarea de evaluación es, a partir de la información anterior, es decir, a partir de todo esto, no hay que consultar. ¿Sí? Intentémoslo hacer a partir de la información. Explique qué tipo de reacción ocurre en la fotosíntesis. Es decir, si yo me voy para atrás, en mi texto también está la reacción química. Ay, perdón, voy a borrar esto que está acá. ¿Cuál es la reacción química que me están dando acá? Que dice, fórmula de la síntesis química de la reacción química. Aquí está mi reacción química. Entonces vamos a analizar esta reacción química. ¿Listo? ¿Qué tipo de reacción química es esta? ¿Endotérmica o exotérmica? No solamente es decir qué tipo, sino explicar. O sea, si ustedes colocan solamente endotérmica, están haciendo el 50%. O si es exotérmica, porque no sé, depende del contexto que hagan, ¿sí? Con relación a la información, pues deben hacer una explicación, ¿sí? En base a la información que se les está dando. Es que sería el otro 50% del punto. Entonces nuevamente voy acá. Entonces yo voy a como a explicar cómo se puede representar en una ecuación química las reacciones endotérmicas y exotérmicas. ¿Bien? Entonces, la primera, las reacciones endotérmicas. Entonces, observen aquí. Para que una reacción endotérmica se dé, la energía, se debe suministrar energía a la reacción, a los reactivos, al sistema donde va a ocurrir la reacción, para que ese proceso pueda ocurrir, es decir, para que los reactivos se conviertan en productos. La reacción debe absorber, se le debe agregar energía, se debe calentar. En otras palabras, se puede decir. Entonces hay diferentes maneras de interpretarlo en una ecuación. Yo no le estoy diciendo aprenderme a escribir las ecuaciones químicas, pero al menos sí aprendamos a identificar una reacción cuando es endotérmica. Por ejemplo, en un examen les podría salir así, tipo ICFES o natural, si vuelven a hacer examen de la nacional. Entonces, y les dan este valor de acá. Les dirán, pero profe, esta vaina de delta H, ¿qué es? Delta H significa cambio de energía, ¿sí? Es decir, cambio de energía es positivo
sin importar el valor. La reacción siempre va a ser de qué tipo? Endotérmica. ¿Listo? Si este delta H, o sea, el cambio de energía es positivo, sin importar este valor de acá, siempre la reacción va a ser endotérmica. Es decir, que yo debo calentar estos dos reactivos para que, o proporcionarle energía a estos dos reactivos para que la reacción ocurra y se transformen en estas dos nuevas sustancias. ¿Bien? Eso lo podrían encontrar. Este puede ser el primer caso. El segundo caso es que en los reactivos, ¿se acuerdan? Lo que analizábamos antes, en los reactivos y en los reactantes, coloquen algo de energía. Cuando me hablan de kilocalorías, aquí cal, o sea, que cal, me están hablando de energía. ¿Bien? Es decir, que para que la reacción ocurra, debo suministrar esta cantidad de energía. Pero siempre que me hablen de kilocalorías, es porque la reacción de qué tipo es endotérmica. Este es mi segundo caso. Me están colocando el valor de energía en los reactivos. Recuerden que, si nuevamente me voy para atrás, y mi energía está en los reactantes, la reacción se clasifica como endotérmica. Bien, siguiente. También me pueden dar kilojoules. De pronto acá no está, pero me pueden dar este valor mismo, kilojoules por mol. Este valor que está acá, incluirlo en la ecuación. Kilojoules. Entonces, nuevamente, si están mis reactivos, la reacción, aquí tengo mi flechita, que no está muy bien, pero es la flecha que me separa reactivos productos. La reacción de qué tipo es endotérmica. Ahora, hay otra forma de colocar que se está suministrando energía que no tiene que ver con números. Es este cuadrito, este triángulo que ustedes observan aquí, o que observan aquí abajo, o que en algunas ocasiones podría estar acá arriba. Voy a colocarlo acá arriba para que no... Pues puede estar acá arriba, puede estar acá abajo, o puede estar sumando los reactivos. Eso significa, este cuadrito de aquí significa siempre energía o calor. Es decir, que debo calentar mi reactivo para que ocurra la reacción. Siempre que observen este signo y que esté o entre la flecha o esté en mis reactivos, la reacción se clasifica como endotérmica. ¿Listo? Ahora, entonces, ¿cómo sería la forma de representar en una ecuación química la reacción exotérmica? Pues una reacción exotérmica, como lo dice aquí, es porque se libera energía. O sea, ocurre la reacción química, forman los productos y se libera energía al medio. ¿Ven? O sea, se produce energía. En el caso del cambio de energía, pues si en el anterior era positivo, las entalpías o los cambios de energía, es decir, cuando vean ese simbolito, delta H, y es negativo, la reacción va a ser de tipo exotérmica. Entonces me olvidó colocarlo de exotérmica. Bien. O cuando ustedes vean los valores de calor, entonces kilocalorías o kilojoules, sobre la parte de los productos, ven aquí, la reacción también va a ser de qué tipo exotérmica. O que ustedes observen este triangulito como parte de los productos, la reacción va a ser exotérmica. Es como para ayudarles un poquito con relación a la reacción que tenemos aquí. Vamos a ir a la reacción que deben analizar en el punto 2. Voy a ayudar de pronto con la respuesta, ustedes van a intentar dar su explicación. Les voy a coger la reacción. Vamos a recortarla y me voy a ir al tablero con la reacción. Esta es la reacción que se va a analizar. Listo, la voy a agrandar un poquito más para que la podamos ver más grandecita. Listo, esta es la reacción. Bien. Entonces identificamos los componentes de la reacción. Si ven la flecha de acá, es decir que aquí lo que está a este lado son los reactivos, lo que está a este lado son los productos. Bien. Y observen que aquí la luz es una fuente de energía, ¿cierto? Y si es una fuente de energía que está sobre la flecha, es porque hace parte de ¿quién? De los reactivos. Y si hace parte de los reactivos, ¿qué tipo de reacción es, chicos? ¿Endotérmica o exotérmica? Endotérmica. Endotérmica, listo. Ahí ya tienen una parte del 50% endotérmica. Y ya la explicación ustedes la hacen con su propia palabra, ¿listo? De lo que me entendieron en ese momento. Ya sabemos que la reacción es endotérmica, ¿listo? Entonces colocan la reacción es endotérmica y explican el porqué. Explicar el porqué. ¿Listo? A partir de la información que se le está dando, nuevamente voy a mi escritorio, me adelanto acá, y a partir de toda la información y la explicación que yo hice acá, ¿sí? Entonces, ¿por qué es endotérmica? Porque tal cosa. Y aquí lo hacen con eso.
pueden hacer hasta el dibujito para explicar por qué podría ser endotérmica. Aún así, aquí, si ustedes miran acá, ¿por qué puede ser endotérmica? Porque observen la energía luminosa. Acá explica también algo sobre eso. Entonces miren también en la infografía que ahí pueden justificar por qué es endotérmica. ¿Bien? Y por último, creo que esta es la más sencilla, porque esto solamente es describir. El punto número 3. Entonces aquí no es consultar tampoco. Nuevamente porque me ha tocado jalar orejas a algunos porque me están consultando qué pasaría si no existieran organismos fotosintéticos. No, no es. Ustedes se pueden guiar con eso. Pueden consultar como para saber qué podría ocurrir, pero deben crear una historia. ¿Listo? Y cuando yo me hablo de una historia, pues estoy hablando referencia, puede ser una narración, puede ser un cómic, puede ser una historieta, ¿sí? Por eso es que dice que puede ser textual, es decir, escrita, puede ser gráfica, o sea, con dibujitos, y puede ser mixta, dibujos y algunos textos. Ustedes definen cómo van a realizar, pero debe ser mínimo de ¿cuántas páginas? 2 páginas, chicos. ¿Listo? Es decir, que si hacen media página, pues tienen medio punto. Entonces no se arriesguen a que el valor del taller pues no alcance ni siquiera a la nota mínima. Por eso algunos se los devuelvo, porque sé que no les alcanza para la nota mínima. Entonces les digo, no, corrijan y complementen. Entonces la idea es que ustedes la complementen. Entonces lo que deben preguntarse a la hora de crear esto es lo siguiente. ¿Cuál es la importancia para la vida de una reacción química como lo es el proceso de la fotosíntesis? A partir de lo que han leído, a partir de lo que hemos hablado el día de hoy, y a partir de la importancia que ustedes le dan a las, por ejemplo, las plantas, que, porque además de la fotosíntesis, porque también son importantes, ¿sí? Observen qué otro análisis pueden hacer aquí, para que puedan hacer su escrito. ¿Qué observan aquí la reacción química que está acá? Este simbolito de aquí significa que la fotosíntesis siempre va a producir oxígeno, y ese oxígeno siempre se va a liberar. Es decir, va a pasar el oxígeno a todos los demás componentes vivos de la Tierra. ¿Y quiénes sobrevivimos del oxígeno que está presente en el aire? Nosotros respiramos ¿qué? Pues oxígeno. Y si no hay plantas, no hay animales, no se produce la reacción de fotosíntesis, pues ¿qué va a ocurrir? Pues va a disminuir la producción de oxígeno o se va a ir a cero. ¿Bien? Es decir, que nos tocaría adaptarnos de tal manera a vivir sin oxígeno. Y es un, digamos, un dilema que yo diría, bueno, ¿por qué no valorar las plantas? Ustedes también pueden hablar de las plantas, pero la idea es que en la historia que ustedes realicen, pues creen personajes, hablen, o sea, que todo lo que ustedes den también su punto de vista con relación a la importancia que tiene para la vida el proceso de la fotosíntesis, que quienes lo realizan, pues los organismos fotosintéticos, que son las plantas, las algas y una que otra bacteria. Entonces imagínense que de un momento a otro todos desaparecieran, ¿qué ocurriría? Es como cuando no se han visto los documentales que el mundo sin los seres humanos. Imagínense eso, de un momento a otro, ¡pum!, desapareció, pero en este caso no los seres humanos, sino ¡pum!, desapareció, o se comenzó a extinguir de una vez todos los organismos fotosintéticos. ¿Qué comenzaría a ocurrir? Imagínense y creen al menos una historia de 2 páginas. ¿Por qué de 2 páginas? Porque yo ahí voy a poder ver cómo ustedes redactan. ¿Cuál es la manera? Recuerden que aquí lo que estoy hablando es competencias comunicativas, que es en parte también de las competencias, digamos, que se evalúan dentro del área, y que no solamente se evalúan en español, sino se evalúan en todas las áreas. Ustedes escriben en todas las áreas, en todas. O sea, en algún momento dado se va a escribir algo, ¿sí? Entonces la idea también es mirar cómo están escribiendo. Ahí voy a mirar no solamente el texto, sino la organización. Intenten ser muy pulcros con la ortografía, consulten un diccionario si no saben cómo se escribe esa palabra, pero no que el texto lo escribieron o colocan la letra más grande y colocan de a 2 renglones y ya eso fueron mis 2 páginas. No, para eso tienen tiempo, todavía tenemos aquí más de 2 semanitas para que hagan ese proceso y para que lo escriban muy bien. ¿Listo?